Darles la bienvenida a cada uno de ustedes al webinar de viscosidad y rheología organizado por la empresa Ofilac Perú, quien es representante de AMT Grouping en el territorio peruano. El expositor que va a dar el webinar es el ingeniero José Antonio Torres Flores, especialista en equipos para medir viscosidad, quien está altamente calificado por la marca AMT Grouping. Damos inicio al webinar de viscosidad y rheología con el ingeniero José Antonio Torres Flores. Bueno, primero, como les decía, quisiera agradecer a la empresa Ofilac Perú que nos está brindando la oportunidad de tener este webinar. La empresa AMT Grouping, que nos está dando el auspicio por ser representantes de la marca. Bien. A todos los participantes les haría una pregunta, ya no los puedo ver, pero igual vamos a tratar de compartir este webinar de manera didáctica. ¿Qué similitud, qué características similares tiene este producto, este otro producto, ahí para las chicas, para las damas que les encanta el chocolate, para las personas que tienen una vida saludable, que le agregan a las ensaladas después del deporte, para las personas que suelen cuidarse mucho, ¿verdad? Y también para las personas que, permítame, tenemos un par de fallas técnicas por aquí, pero no nada que no se pueda solucionar. Para las personas o para las empresas que están en producción y que nos apoyan en el desarrollo del país día a día, por ejemplo, esta muestra que es asfalto, para el día a día en casa, para un fin de semana pintando la fachada, pintando una puerta, o las empresas que se dedican a la producción de este producto que sería las pinturas, ¿verdad? Y para los que sabemos disfrutar de la vida después de un partido de fútbol, pues después de haber ganado con la selección. Ahí tenemos para disfrutar. ¿Qué coincidencias o qué parámetros tienen en común todos estos productos? Pues la viscosidad, efectivamente. Es el tema que vamos a tratar hoy día, viscosidad y rheología. Y tenemos como objetivo principal saber lo que es viscosidad, pero también tenemos que tener en cuenta y tener claro qué es un fluido, comparar los tipos de fluido que tenemos, saber qué es viscosidad y qué es rheología. Además de ello, saber los términos qué es viscosidad cinemática y qué es viscosidad dinámica. Comparar los métodos de ensayo, es decir, cómo es que se lee la viscosidad cinemática o cómo es que se lee la viscosidad dinámica. ¿Y con qué equipos vamos a leerlos? ¿Con qué equipos vamos a registrar este parámetro tan importante? Bueno, ese es el objetivo principal. Aquí surge una pregunta. ¿Para qué sirve la viscosidad? Si estuviéramos en una charla presencial, pues daría de dedocracia o democracia, ¿verdad? Estaría preguntando. Y espero que cada uno de ustedes se pregunte, para que esto no solo sea un monólogo. Recuerden que pueden hacer sus preguntas vía chat con las señoritas para que nos puedan presentármelas y tratar de suplir estas. Entonces, como esta pregunta es, ¿para qué sirve la viscosidad? Sabemos que es un parámetro de calidad. ¿Esto qué significa? Que es un parámetro de liberación. Si tu producto no está dentro de los rangos que el cliente, que el fabricante o que el ingeniero de producción te lo exige, te va a rechazar este producto. Entonces, esto es un parámetro de calidad, es un parámetro de liberación. Yo me acuerdo que cuando era niño, teníamos una sola leche. Era una leche que lo diluíamos en agua. Y madre me daba, pues ahora tenemos la leche descremada, la desnatada, la leche sin azúcar, con azúcar.
qué sé yo, descremada, igual que las cremas para las damas. Antes solo había crema para remover maquillaje y crema hidratante por ahí. Y por ahí un par de cremas humectantes. Ahora tenemos no solo esas, también tenemos crema de maquillaje para ojos, crema de maquillaje para labios, crema humectantes, con mascarilla, sin mascarilla, o las famosas cremas removedoras, qué sé yo. ¿Qué trato de decirles? Que con la viscosidad tú vas a poder clasificar el producto, sino no solo obtener un producto de calidad, sino clasificarlos. El mismo producto con sus subproductos. Además de esto, con la viscosidad, con el parámetro de viscosidad y ergonomía, vas a poder ver el comportamiento antes de la producción, durante la producción y post la producción. Por ejemplo, saber qué pasa cuando un niño agarra un dulce, uno de esos dulces bañados con chocolates, lo muerde. ¿Qué pasa? ¿Qué sensación tiene ese niño al morder ese producto, ese chocolate, ese dulce? Con la viscosidad vamos a poder averiguar. Bien, como estamos estudiando viscosidad y rheología, debemos de tener en cuenta algunas leyes, algunos parámetros físicos. Y la ley de Hooke es una ley muy interesante, porque nos sirve para determinar la viscosidad desde la deformación de los espirales o de un resorte. ¿En qué consiste esta ley de Hooke? Vemos en la PPT que tenemos una espiral, un resorte, sin ninguna carga. En el segundo resorte tenemos una espiral con una carga aplicada. Si esta carga aplicada, esta carga A, digámoslo así, se le aplica a ese resorte, va a tener un desplazamiento X. Si duplicamos la carga A, lo que va a suceder es que el desplazamiento va a ser 2 veces X. O sea, quiere decir que el desplazamiento es proporcional a la carga. Eso es lo que trata de explicarnos la ley de Hooke. ¿Ok? Hay otra ley de Hooke también bastante interesante. Hay otra ley que se aplica a la viscosidad y rheología que es bastante interesante, que es la ley de Maxwell. Usa la ley de Hooke aplicada a un fluido. Es decir, no solo medimos la distorsión o el desplazamiento o la deformación del resorte, más también le aplicamos la resistencia que ejerce esa carga en un fluido. O sea, vamos a tener una deformación en el elemento elástico y una deformación en el elemento viscoso. Obviamente con ambos, uno va a tener su constante elástico con su contraste elemento viscoso. El hecho de desplazarse ya nos da una lectura. El hecho de desplazar el resorte ya nos da una lectura de viscosidad. Bien, teniendo estos dos principios, podemos saber o podemos definir qué es la viscosidad. A ver, la viscosidad es la oposición de los fluidos a la deformación tangencial. Esto es debido al efecto de la fuerza de cohesión molecular. Ingeniero, no lo entiendo, está hablando en difícil. No, algo más sencillo. La viscosidad es la resistencia al desplazamiento de las capas de los fluidos. Mire, todavía tengo gráfico, no lo entiendo. No lo entiendo, necesito algo más sencillo. Imaginemos que tenemos una pila de cargas. Y esta pila de cargas se le ejerce una fuerza de desplazamiento, una fuerza de deformación. Cada una de estas capas va a tener una resistencia al desplazamiento por la ley de Newton, ¿ok? Entonces, ahí se nos define. Entonces, la viscosidad es la resistencia de los fluidos al desplazamiento de sus capas. Ah, eso estaba masticable. Ok. Ahora, para afianzar la teoría de qué es viscosidad, necesitamos saber qué es un fluido. Un fluido es toda materia que tiende a fluir. Carece de rigidez, es decir, un sólido no es un fluido. Tiene la propiedad de adaptarse. El envase que lo contiene podría ser esférico, podría ser cilíndrico, o qué sé yo, o amorfo. Además, los fluidos tienen la propiedad
de ser elásticos. Estos pueden ser líquidos o pueden ser gaseosos. ¿Ah, qué? ¿Los gases también tienen viscosidad? Por supuesto. Ok. Ahora, una vez que sabemos lo que es fluidos y sabemos lo que es viscosidad, tenemos que entender que existen dos tipos de fluidos. Los fluidos newtonianos y los fluidos no newtonianos. Los fluidos newtonianos son aquellos fluidos que no cambian su valor real, su valor nominal, a pesar de que se le vaya a alterar algunos de los parámetros dentro del ensayo. Espérate, no te entiendo. Quiero algo más sencillo. Ah, ok, mire. En el eje Y tenemos la viscosidad. Y en el eje X tenemos otros parámetros que podríamos alterar para poder hacer nuestro ensayo. Por ejemplo, en una muestra determinada que tenga 30.000, en el tiempo 1 me va a dar 30.000, en el tiempo 2 me va a dar 30.000, en el tiempo 3 y así en el tiempo n me va a dar 30.000. Igual sucede con el RPM. Le ponga la velocidad que le ponga, siempre, continuando con el mismo ejemplo, del valor de una muestra de 30.000, siempre me va a dar 30.000. A 20 RPM me va a dar 30.000, a 50, 30.000, y a N RPM me va a dar 30.000. Igual con las agujas, igual con el tiempo, igual con, qué sé yo, el método matemático. Ahora, ¿qué muestras son newtonianas? Por ejemplo, el agua, patrón newtoniano, patrón de fluidos. Por ahí tenemos los patrones de viscosidad que vendrían a ser silicona y algunos otros aceites. Lamentablemente, de la cantidad de fluidos, los fluidos newtonianos solo es el 1%. El 99% son fluidos no newtonianos. Y en esto nos tenemos que enfocar, porque la mayoría de nuestras muestras son fluidos no newtonianos, en las cuales no tenemos problemas de lectura. Si te dan cuenta en los gráficos, ahí tenemos plásticos, dilatantes, pseudoplásticos, texotrópicos y qué sé yo. Bueno, estudiemos estos tipos de fluidos. A ver, tenemos primero los fluidos plásticos de Bingham. Son los fluidos plásticos de Bingham son aquellos fluidos que varían con la temperatura. Obviamente, todos los fluidos varían con la temperatura y el volumen. Es un parámetro que se tiene que definir. No es lo mismo leer a 20 grados que a 10 grados la misma muestra. Parece obvio, pero muchos usuarios me suelen preguntar, ingeniero, ¿de mi muestra a qué temperatura lo leo? Bueno, ese valor lo tienes que determinar en tu ensayo. Y en el ensayo está determinado por una normativa, por un ISO o por un auditor que te dice que tienes que leer esta muestra en este valor de temperatura. ¿Qué volumen uso? Igual ese es un parámetro que uses productos newtonianos o no newtonianos, también lo tienes que definir antes del ensayo de lectura. ¿Ok? Entonces, como vemos en el gráfico, este tipo de fluido se necesita aplicarle una fuerza. Empiezas a aplicar una fuerza, incrementa la fuerza, hasta que llega un momento en que se desestructura y recién empieza a fluir. Por ejemplo, tenemos el ketchup. Uno agarra la botella de ketchup y lo inclina el frasco y el ketchup no cae, como el agua. Tienes que aplicar una fuerza mayor, hasta que un momento empieza a caer, dejas de presionar y sigue jalando a la demás muestra que tiene anteriormente, que está dentro del frasco. Por ejemplo, como dice acá la PPT, tenemos las muestras de arcillas de lodo, de perforación, la pasta de dientes, otras muestras pseudoplásticas, por ejemplo, el ketchup, la mostaza, las pinturas, la gelatina, la sangre. Algunos fluidos, la mayoría de fluidos corporales son pseudoplásticos. ¿Ok? Perdón, Bija. Ok.
Acá tenemos otro tipo de fluido. Este empieza desde el punto cero. A diferencia del anterior, este empieza el punto cero. Generalmente, este tipo de fluido son, por ejemplo, los polímeros, las pulpas de papel en agua. También es importante determinar el tipo de la temperatura y también determinar el valor del volumen para estas muestras. Ahora, tenemos otro tipo de muestras que dependen del tiempo. Los anteriores no dependían del tiempo. En cambio, en estas muestras, que son los repécticos o los tixotrópicos, lo que tienes que tener en cuenta es en qué tiempo vas a tomar la lectura de viscosidad. Porque en un gráfico, por ejemplo, un gráfico tixotrópico, por ejemplo, este es shampoo, empiezas a leer y a medida que lo vas agitando a una velocidad constante, ese se empieza a licuar y cae. Entonces uno determina en qué valor lo lees, en qué tiempo lo lees, en qué tiempo lo lees. Digamos que Pablito en Lima lo lee al minuto y alguien en Colombia lo lee a los 8 minutos. Miren la diferencia de los valores en viscosidad. Caso contrario, sucede en los tixotrópicos. Por ejemplo, la clara de huevo es uno de ellos. A medida que uno va agitando la muestra a una velocidad constante, esta va a ir incrementándose. ¿Okay? Dependiendo del tipo de muestra, puede ser hasta exponencial, no sé. Comparemos, por ejemplo, con la muestra newtoniana en el tiempo. Siempre es constante. Ahora, los reopécticos, por ejemplo, tenemos el betún, las pastas, o sea, las ceras, los tixotrópicos, el champú, algunas pinturas, el yogur, la resina de poliéster, la pasta de tomate. Ok. También tenemos otro tipo de fluidos que vendrían a ser los fluidos viscoelásticos. Los fluidos viscoelásticos son aquellos fluidos que tienen la propiedad de que después de que se le aplica una fuerza de torsión, estos retornan a su estado inicial. Por ejemplo, en este equipo se podría usar fácilmente un equipo RCO, tipo RCO, que es un viscosímetro oscilatorio, que lo que hace es, no sé si logran ver mi mano hacer esto. En cambio, la mayoría de equipos viscosímetros lo que hacen son lecturas rotacionales, giran, o los otros viscosímetros que son de caída, por ejemplo, de copa, que más adelante vamos a poder hablar. Pero este tipo de fluido en especial se recomienda que usen los viscosímetros para viscoelasticidad, los oscilantes. Por ejemplo, tenemos la masa de panadería, la plastilina, inclusive las espumas de los colchones son muestras viscoelásticas, ¿no? Algunos pegamentos industriales. Eh, los viscoelásticos tienen un comportamiento de retornabilidad, ¿no? De elasticidad. Aquí, por ejemplo, en resumen, tenemos los tipos de fluidos, los que dependen del tiempo y los que no dependen del tiempo. Y también el famoso fluido newtoniano, que es el 1%. Ahora, acá viene un término que es reología. ¿Qué es la reología? La reología es la ciencia que estudia el flujo y la deformación de los flujos. Es el estudio del cambio en la forma y el flujo de la materia. Mira, está muy difícil eso, no lo entiendo. Explíqueme un poquito. Ya, ok. La diferencia entre un viscosímetro y un reómetro está en que el viscosímetro te captura un momento. Cuando lees viscosímetro, obviamente, dices, yo quiero la lectura a 20 RPM con cierta temperatura, con cierto volumen y en cierto determinado tiempo. Y eso me va a dar 30.000.
Lo único que tú necesitas es hacer repetibilidad e incertidumbre para estos varios ensayos, y siempre te va a dar 30.000. 30.000, 30.000, 30.000, o un valor más o menos, obviamente, ¿no? En el caso de la reología, no solo te da la viscosidad, sino te permite ver el comportamiento de la muestra. En qué punto esta muestra se empieza a incrementar y de repente retorna. Por ejemplo, hay muestras que tienen su estructura molecular como lo de los fideos. Empiezan a torcerse por torque por el análisis de viscosidad. Al hacerse torque, empieza a incrementar su viscosidad hasta que se rompe su estructura y cae. La, la reología te permite ver ese comportamiento y los reómetros te permiten ver, visualizar y sustentar ese comportamiento cuantitativa y cualitativamente. Por ejemplo, acá tenemos algunas características en reología que vendría a ser la elasticidad y la plasticidad. Tenemos que la elasticidad es es el comportamiento en el cual la muestra te permite retornar a su estado inicial. Por ejemplo, estas gomitas que los niños suelen jugar, ¿no? Lo estiran, sueltan y esto se contrae nuevamente. Ahora, algunas muestras necesitamos saber hasta qué punto puedo estirarlo para que no retorne. Ahí entienda la plasticidad. Se estira, se estira, se estira hasta que se rompe. La plasticidad es la propiedad de la materia en la cual no retorna a su estado inicial. En cambio, la elasticidad sí. Con un reómetro o con la reología puedes averiguar estos dos parámetros en un ensayo. Entonces, la reología estudia la propiedad de los fluidos, la deformación de la materia y el comportamiento elástico y plástico de ellos. Hay una clasificación según la metodología de ensayo. Para ello tenemos que saber qué es viscosidad cinemática y qué es viscosidad dinámica. Son ensayos totalmente distintos, leen viscosidad, pero no son comparables en sí. Vale decir, si acá en la viscosidad dinámica te sale 30.000, en la viscosidad cinemática te puede dar 50 millones. ¿Qué? ¿Cómo así? No entiendo. La misma muestra, el mismo frasco, bajo las mismas condiciones de temperatura y de volumen, te puede salir así. ¿Cuál está bien y cuál está mal? Los dos están bien. La pregunta sería, ¿qué quieres evaluar? ¿Qué condiciones las quieres evaluar? Repito, si te da un valor u otro, no significa que sea malo, simplemente son condiciones de análisis distintas. ¿Ok? Evaluemos la viscosidad cinemática. La viscosidad cinemática es la viscosidad en la cual está relacionada a la gravedad. Tú evalúas la caída de un producto viscoso en un determinado tiempo. Se mide en centistop, que también se podría convertir a centipoise. ¿Ok? La viscosidad dinámica es el cociente entre la viscosidad dinámica y la densidad, ¿no? Estos son los equipos del cual tú mides la viscosidad cinemática. Por ejemplo, tenemos viscosímetros capilares. Generalmente podrías medir viscosidades muy fluidas. Por ejemplo, vino, cerveza, por ahí asfaltos a altas temperaturas, por ahí que sangre, no sé. Por ejemplo, esta es una prueba de viscosidad cinemática para pinturas. Esta es una Copa Ford.
Generalmente la viscosidad cinemática, si bien es cierto, es cuantitativa, pero también es relativamente referencial, porque el margen de error es un poquito más grande, porque tenemos el margen de error humano en proporciones más grandes. Ahora, la viscosidad dinámica es la viscosidad dinámica o viscosidad absoluta, es la medida de la resistencia de los fluidos al desplazamiento por un cizallamiento, pues. Ahí vamos a tener un diferencial, un gradiente de velocidad, un esfuerzo cortante, que va a tener como resultado pues, la viscosidad. Es lo que les explicaba hace un momento acerca de la resistencia al desplazamiento de las capas con los naipes. Los equipos en la cual se mide viscosidad dinámica, tenemos en los equipos rotacionales, este es el famoso equipo RSO, viscosímetro oscilante, y este es un viscosímetro de alta precisión, este es el viscosímetro NEX. Estos equipos te permiten visualizar la lectura de viscosidad en tiempo real. Si ustedes se dan cuenta, ahí en la pantalla pueden ver los gráficos y el comportamiento intercomparable entre muestras. Ahora, es importante determinar las unidades de viscosidad. En el sistema internacional tenemos el pascal por segundo, en el sistema inglés pies por segundo, y en el sistema CGS tenemos los POIs. Los POIs es un poquito grande, ¿verdad? Entonces se suele usar los centipois. En el caso de la viscosidad dinámica, para poder aportar un poco adicional a esto, es que se usa el tiempo. Por ejemplo, para la viscosidad en Cyborg Furor, que es viscosidad cinemática por caída, por gravedad, con un cronómetro se mide tiempo Furor, tiempo universal. También hay otras unidades, bueno, igual todo relacionado al tiempo en CentiStop, una probeta, se le pone una villa y esta se va desplazando. Se toma el tiempo de un punto 1 al punto 2. En la viscosidad dinámica tenemos algo muy importante. Tenemos que reportar siempre estos dos parámetros, los centipoise y el porcentaje de torque. La teoría dice lo siguiente, que para hallar una incertidumbre menor, el porcentaje de torque, es que está acá, tiene que estar por encima del 10% del valor nominal hasta el 100%. Entonces, muy cercano al 100%, las lecturas de viscosidad tienen una incertidumbre muy pequeña. El margen de error es del 1%. O sea, es una lectura bastante confiable. Estos dos parámetros en el módulo 2 que vamos a aperturar ya previamente, su previa coordinación, vamos a poder usar los equipos. Escríbanos por correo para ver qué muestras estarían interesados ustedes en que podamos trabajar. Por ahí que ya nos han escrito que quieren asfaltos y me parece que también pegamentos. Así que por favor los invito a que nos escriban. Por ahí que algunas otro tipo de muestras que deseen que analicemos. Ahora, ¿cómo yo establezco un ensayo de viscosidad? O sea, ya sé que tengo viscosidad newtoniana, pero fluido no newtoniano, fluido newtoniano, sé que hay ensayos cinemáticos y dinámicos. Entonces, ¿cómo yo los leo? Tienes que tener en cuenta los siguientes parámetros. Uno, el volumen. Como les decía hace un momento, no es lo mismo leer a 200 mililitros a 500 mililitros.
o en un cilindro. En esta semana estuve conversando con algún amigo que leía 200 mililitros y el ensayo decía Vickers 600 en volumen de 500 y su valor le salía fuera de rango y no se explicaba. Nos reventamos la cabeza y bueno, al final de cuentas me di cuenta que el volumen que estaba usando no era el adecuado. Lo que pasa es que por reducir costos usaba volúmenes más pequeños, pero dentro de su normativa, su ACTI, le exigía que usara el volumen de 500. Ahora, otro parámetro importante son las agujas de cizallamiento, o en el caso de los cinemáticos, las copas. No es lo mismo leer la copa 14 que la copa 24, me parece que es. No es lo mismo leer con la aguja número 5 que con las agujas Bane o con las agujas Eli-Patterson que sirven para medir muestras que se generan espacios vacíos. No es lo mismo leerlo, como les decía, con las muestras tixotrópicas en el tiempo 1 a 8 minutos, en tiempo 2 a media hora. Imaginemos que damos lectura a pegamentos. A los 10 minutos te da un valor, y a los 30 minutos de repente ya es un sólido. No estoy exagerando, ¿no? Igual con la temperatura. Ya comentamos que no es lo mismo leer a 10 grados que a 30 grados. No es lo mismo leer una muestra en Cusco que en Piura. Y no estoy hablando de las alturas, estoy hablando de temperatura netamente. Hay un video en YouTube en el cual tienen un recipiente con una muestra, y este recipiente le hacen dos ensayos. El primer ensayo agarran un lapicero y lo empiezan a agitar. Al agitarlo, levantan el lapicero y gotea. En el siguiente ensayo, agarran un revólver y disparan a la muestra. La muestra, al sentir el cizallamiento, se reestructura y se solidifica. Atrapa la bala. Es la solución no newtoniano usada en los chalecos antibalas. Cambiaron un solo parámetro: velocidad de cizallamiento. Entonces, si nos damos cuenta, en la misma muestra, la misma temperatura, el mismo volumen, diferente revolución de cizallamiento. Y le cambió totalmente. Yo quiero enfocarme en algo importante, que es el método matemático. ¿Ok? A ver. Tenemos el método matemático. ¿A qué me refiero? Me refiero a que los viscosímetros, sobre todo ese método dinámico, tenemos el método LB, RB, HA. En realidad son más: LB un cuarto, LB, 2 LB, 2 RB, 2 HA, LB 5 RB. Son muchos más. En el Perú, sé que estamos transmitiendo para algunos países hermanos, pero en mi país, de Perú, usamos estos cuatro métodos por lo general: LB, RB, HA y el KU. Ok, el usuario generalmente se deja llevar por el rango de viscosidad. Por ejemplo, el método LB va desde 1 centipoise hasta 2 millones. El RB va desde 100 unidades hasta 13 millones. El HA y el HB va de 200 hasta 104 millones. Entonces el usuario dice: ok, o sea, yo tengo una muestra de baja viscosidad y tengo que usar el LB. No necesariamente. Si bien es cierto, dice que los LB son para baja viscosidad, los RB son para mediana viscosidad y los H son para altas viscosidades, pero eso es referencial, porque cuando tú vas a seleccionar un equipo o un ensayo con estos métodos, tendrías que regirte más por la normativa o por un auditor. El auditor te va a decir: ok, tu muestra la tienes que leer con este método matemático, RB, y tú tienes LB. No puedes comparar.
Sí, pero mi muestra está dentro de estos rangos. Tengo una muestra de 1.000.000. Mira, lo puedo leer con cualquiera. Sí, pero no es el método matemático. No lo tengo acá en PPT, pero imaginemos una ecuación aritmética. En el numerador está el método matemático con otros factores, otras constantes. Y en el denominador igual. Tú cambias el método matemático en el numerador, te cambia el resultado. Así de sencillo. Entonces, si vas a comprar un viscosímetro o si vas a hacer un ensayo, te sugiero que preguntes, que consultes a tu auditor, a tu normativa, qué método matemático estás usando. Ok, acá podemos presentarles algunos equipos, métodos dinámicos, por ejemplo el analógico, es muy usado, hasta la actualidad es mucha gente confía en este equipo, empresas que producen pintura, cosméticos, pegamentos, por ahí arcilla de lodo para relaves, en tema minero, eh, usan este equipo porque es bien robusto. Lo puedes llevar a planta de producción y fácilmente trabaja, no tienes ningún problema. Ahora, los demás no digo que sean malos, pero imaginemos pues que contratas a Ñoño Kiko y el Chavo del Ocho. No le vas a dar un equipo pues de alta tecnología que en una te lo revientan. Este equipo es bastante robusto, bastante punchy. Luego tenemos los viscosímetros oscilatorios, con toda la gama de accesorios que podría tener, desde cámara de temperaturas, acá temperatura por método Peltier. Por ejemplo, este viscosímetro te permite leer la viscosidad desde 1 mililitro. Con una gotita ya tienes la lectura de viscosidad. También te permite leer viscosidad con los ensayos o métodos DIN. Son ensayos que se usa para, por ejemplo, para pulpas, para el tema de farmacéuticas también se está usando. Ok, este es otra de las gamas de los oscilatorios. Por ejemplo, acá tenemos la versión ruda, la versión tosca. Esto es como para campo. También otro método de viscosidad para la industria de pinturas es el método KU en las unidades Krebs. Hay una CTM establecido para que te exige que la viscosidad leída para estas pinturas sean a 200 RPM con las agujas de paleta. Ya está establecido, ya no cambies, no investigues, no averigües. Usa ese método porque vas a poder compararte contra tus clientes, contra tu competencia, contra un nuevo producto. O sea, ya tienes un viscosímetro hecho y derecho para pinturas. Luego tenemos un accesorio muy importante que vale la pena mencionar, que vendrían a ser el helipad stand. Son para aquellas muestras que se generan espacios, que generan vacíos. Pones la aguja y se hace un hueco. ¿Qué problema tienes? Que empiezas con una lectura muy alta y se hace un hueco y la viscosidad cae. Y no es por el producto, sino por el espacio que se genera. Entonces, este, este accesorio te permite leer y esperar que esa muestra se cierre para volver a ser leída. Por ejemplo, la crema de chantilly. En el pastel, el cumpleaños de nuestros sobrinos, alguien le pasa el dedo, esa crema no se cierra. ¿Cómo lees viscosidad ahí? La única forma de leer viscosidad es con el Helipad Stand, que es este accesorio que te permite subir y bajar. Rota, o sea, no solo es rotación, sino también es traslación vertical. Acá hay algo importante, estaba discutiendo esta semana
con algunos amigos que tenían problemas para leer viscosidad en pulpas de relave. Me tomé la libertad de poner este viscosímetro, que es el viscosímetro IR1. Este viscosímetro ya no está vigente, pero me da referencias de qué tipo de aguja usa. Estos usan agujas Bane, de paletas. Actualmente este es el equipo que lo reemplaza. Ahora, para saber cuál de estos equipos comprar, necesito establecer qué método voy a usar. Si es un cuarto RB, el RB, si es HA o de repente HB, más allá de los rangos. Cuando tengo establecido qué velocidad voy a usar en este equipo, qué aguja voy a usar, durante qué tiempo, durante qué volumen, en este y este, o sea, el viscosímetro YR1, el regómetro YR1 y el viscosímetro NEX, entonces voy a tener repetitividad de lecturas, intercomparación entre equipo y equipo, o intercomparación entre empresas y empresas o interlaboratorios. Caso contrario, si no tengo claro esos parámetros, voy a estar sufriendo. Bueno, espero que hayamos aprendido algo. La rheología y la viscosidad es un parámetro muy importante que nos trae muchos dolores de cabeza. Hay muchas teorías por aplicar. Esto es algo básico. El primer módulo es teoría básica de viscosidad y rheología. El segundo módulo, como les comentaba, les invito a que se inscriban. Vamos a estar vamos a estar haciendo ensayos con viscosímetros. Les invito nuevamente a que nos compartan qué tipo de muestras les gustaría que trabajemos. Soy ingeniero José Torres. Comenzaremos con la ronda de preguntas por parte de nuestros invitados. Acá tenemos algunas preguntas que ya nos realizaron. A cargo de nuestro invitado Juan Carlos Sánchez, que nos dice, si los gases son fluidos, ¿qué tipo de fluidos están clasificados? Gracias, Juan Carlos. Juan Carlos, ¿verdad? Disculpa, no lo noté. Sí, Juan Carlos. Juan Carlos. Muchas gracias. Te agradezco por tu pregunta. Efectivamente, como comenté, los gases son fluidos. Están en el orden de los nanopoise, porque generalmente las muestras se leen en centipoise, pero estos están en nanopoise o en micropoise. Son unidades del poise. Y son muestras no newtonianas. No sé si hay otra pregunta por ahí. Por Sonia Verástegui, nos dice, tengo una muestra de pulpa de relave, ¿qué equipo debo usar para analizar la viscosidad? Ya. Yo te sugeriría que más allá de saber qué equipo es saber qué normativa está rigiendo esa muestra. Luego, qué alcances tiene tu muestra. Si de repente va desde 1 millón, 2 millones o 500, qué sé yo. Luego, saber qué accesorios se va a usar. Si se va a usar el BANE, el DIN, qué sé yo, el helipad, qué sé yo. Va a depender del tipo o sea, qué resultado quieres y qué quieres interpretar. De repente quieres ver punto de influencia, el yield stream, o de repente quieres el esfuerzo cortante. La pregunta es un poco general, pero te sugiero que más allá de ver el equipo, porque el equipo definitivamente es un next frente, pero profundicemos más, ¿no? El equipo Next, ¿bajo qué accesorios se van a usar y bajo qué condiciones se van a usar? Porque podríamos caer en saco roto y me ha tocado el caso, algo por ahí que en la experiencia, alguien compra un viscosímetro de una marca X, llega a la planta o llega al laboratorio y no tiene las velocidades que debería tener porque la normativa que tiene que aplicarlo le exigen. No tiene la ecuación matemática que se requiere. Haz la pelea para que te lo devuelvan.
o para que retorne tu equipo. Es todo un lío. Mejor asegurémonos de qué método vas a usar y bajo qué normativa te vas a... Ahora, hay muestras que pues tú estás diseñando, no existe en el mercado. Eres pionero en esto, pero igual debes tener una referencia de algún producto. Si vas a hacer leche de almendras, bueno, leche entre comillas, o jugo de almendras, que es muy parecido a la leche, bueno, trata de guiarte pues en principio de la leche, producto lácteo. Si vas a hacer algún jugo, también guíate de ahí, algo debe tener por ahí, ¿ok? Otra pregunta por Erika B. Nos dice, ¿cómo saber si mi equipo necesita una verificación o calibración? Lleno. Nos estamos adelantando un poco al segundo módulo. Pero bueno, está bien, hay que responder. Recuerdo que el procedimiento de calibración está ligado el fabricante te dice que tú tienes que llevar el equipo por lo menos una vez al año a servicio de mantenimiento. O dependiendo de tu protocolo de mantenimiento como usuario, o dependiendo del tipo de muestra que tengas. Tenemos clientes que lo envían a mantenimiento cada 3 meses, porque sus muestras son muy agresivas. Se comen el spindle, la aguja es una aguja de acero inoxidable, pero la copa que cubre el eje es de aluminio. Y esta muestra cuando cae en la copa, la copa llega carcomida, con huecos, y genera vapores inclusive, y daña al equipo por dentro. Entonces, estos clientes suelen llevar a mantenimiento cada 3 meses. Tendrías que parametrar esos datos, ¿no? Uno, lo que te recomienda el fabricante. Dos, cuál es tu protocolo de mantenimiento en relación al tiempo de uso, porque no es lo mismo que uses un equipo una vez al año que lo uses 24 horas, 200 veces. O sea, a cada rato. Y ahora, adicional a eso, se supone que tienes que tener un patrón de viscosidad. Y este patrón de viscosidad te va a decir, ok, tu equipo ya está leyendo Ferrarrango. Tu equipo no tiene repetitividad, porque algunos usuarios suelen guiarse de la confiabilidad de su equipo en relación a su muestra. Cuando la muestra sale bonito, sale como ellos quieren, dicen, el equipo está bien. Cuando sale fuera del rango, dicen, no, ya, está fallando. O sea, les pregunto, ¿tienes un pHímetro? ¿Cómo verificas que esté bien? ¿Con tu muestra? No, pues, usas buffers, 4, 7 y 10. Tienes un conductímetro. ¿Con qué patrón usas? Con una solución de conductividad. Tienes una balanza, con una masa. No agarras una bolsa, tratas de pesar 1 kilo y con eso verificas tu balanza. No, tienes que verificarlo con patrones de viscosidad. O sea, tú lo viscositas con patrones de viscosidad, ¿no? Una pregunta por Ana Guerra. Nos dice, el accesorio, aguja, para muestras que generan vacíos, ¿se pueden colocar a cualquier modelo? Sí, es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Todos los accesorios Brookfield son compatibles con todos los métodos matemáticos. Puedes usar la aguja, en la gama Ellipse Stand son la aguja T, por ejemplo. En el Vanes son el B13, perdón, el B5, el B1, y son compatibles. No hay problema. Ahora, lo único que tienes que verificar, nuevamente repito, soy insistente en eso, tienes que verificar cuál es tu metodología de ensayo. O sea, cuál es la normativa que vas a regir. Pero sí, son compatibles todos los accesorios. Por Víctor Ponce Mostacero. ¿Nos podría indicar en resumen a qué se refiere con factores que afecten el resultado del torque?
Ya, bueno, es una pregunta un tanto ambigua. Eh, si te refieres a qué me refiero con el valor del torque, bueno, el fabricante establece lo siguiente. Brookfield, el fabricante, establece lo siguiente, que tus lecturas tienen que estar lo más cercano, o sea, tu resultado de viscosidad tiene que estar acompañado de un valor de torque. Este valor de torque tiene que estar por encima del 10% y lo más cercano al 100%. Ahora, eso es teoría, pero en la práctica sabemos que no se cumple. Con un 75% estás bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a medida que tú vas acercándote al 100%, el margen de error se va reduciendo. Entonces, con un 75% tienes unas muy buenas lecturas, una muy buena incertidumbre. ¿80% está bien? Sí, está bien. ¿90% está bien? Bueno, 99%, yo le diría a mi jefe, ok, lo paso, pero por favor, fírmeme acá que usted se responsabiliza. Y caso contrario, lo mismo. A 50% está bien, a 30% también está bien, 20%, bueno, lo acepto, a 11, 10, están dentro del rango, pero ya la incertidumbre es muy grande, o sea, no conviene mucho, pues, ¿no? No sé si por ahí esa es la respuesta que... Una pregunta por nuestro invitado Jorge Manrique. Dice si puede realizar una verificación de calibración diaria con su patrón o con la calibración anual es suficiente para el equipo. Ya. Mira, este, los equipos microsímetros son bastante rústicos, ¿no? Con una verificación mensual es más que suficiente. Ahora, sí te sugiero que compres más de un patrón, pues, porque hay empresas inescrupulosas que te dicen, yo te calibro el microsímetro, y te dicen, te lo calibro con un punto, ahí en tu gráfico un punto. Y otros dicen, no, yo te lo calibro con 2 puntos. Y todavía te dicen, el gráfico sale derechito. Sabemos de que para poder ver la desviación necesitamos mínimamente 3 puntos. La mayoría de transnacionales usa 5 puntos. Yo te doy la herramienta, te digo cómo es que se debe hacer, ya depende de ti. Recuerda que mientras más puntos de calibración, el costo se incrementa, ¿no? Pero, pues, una vez al mes, suficiente, pues. Por Marco Rotondo Bocanegra nos dice si tengo una pintura, ¿qué equipo debo usar para evaluar este producto? Ah, si hay pinturas que se evalúan directamente con el equipo CAU, y hay equipos que se evalúan con los métodos RB, LB y HA. Sí, con los 4 métodos. Tendrías que verificar tu norma, pero con los cuatro, dependiendo de la muestra, ¿no? Es que también la pintura es un polímero que tiene infinidad de aplicaciones, infinidad de ensayos, o sea, escribe por correo, por interno, dime más o menos, dame más datos de las características de tu muestra, y por ahí que inclusive te podemos hacer una visita para poder brindarte asesoría en esto, ¿no? Nuestra pregunta por Glenn Esteves, en el cual nos dice si mi muestra presenta una viscosidad dada y se cambia de velocidad con la misma hoja, ¿difiere la lectura anterior? Ando bien, ¿puedes levantar la voz un poquito? Si una muestra presenta una viscosidad dada y se cambia de velocidad con la misma hoja, ¿difiere la lectura anterior? ¿Cuál es el criterio para poder definir la velocidad y la hoja adecuada? Ya, si tú cambias la aguja y tu muestra es no newtoniana, va a alterarse. Ahora, ¿cuál es el criterio para poder seleccionar la aguja o la velocidad? Igual, es un tema que vamos a tratar la siguiente semana, selección de aguja y velocidad. Es
llegar lo más cercano al 100%. El criterio es guiarte el porcentaje de torque. Culminamos con las preguntas, ingeniero. Darles las gracias a usted por habernos acompañado en este webinar de viscosidad y rheología y agradecerles a todos los invitados por habernos acompañado y estar atentos que prontamente estaremos anunciando nuestro siguiente webinar. Damos por finalizado la presentación del día de hoy. Bueno, gracias a todos los participantes, estuvo muy interesante, hubo preguntas bastante interesantes. Veo en la plataforma que están lloviendo una infinidad de preguntas. Por favor, a todas las preguntas que no han sido respondidas, sugiero que escriban al correo interno, ahí está la de atención al cliente, que con mucho gusto lo vamos a atender, y también si tienen muestras, por favor, que quieren que tratemos, que quieren que evaluemos, escríbanos y díganos, queremos evaluar este tipo de pinturas, queremos evaluar este tipo de lácteos, qué sé yo, o nos puede hacer una visita técnica, encantadísimo de poder ayudarlos. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y sigan cuidándose, que estamos en pandemia.